Sabemos que el linfoma folicular se caracteriza por la translocación 14-18, donde el gen de BCL2 se trasloca hacia la cadena pesada de las inmunoglobulinas y esto traduce una sobreexpresión de la proteína BCL2, que es una proteína antiapoptótica. Pero también sabemos que 1% de la población puede tener la translocación sin tener la enfermedad. Entonces está bien descrito que en el linfoma folicular hay un segundo evento que conduce a la formación de este linfoma. Y la mayoría de los eventos se han asociado de manera epigenética. Hay muchos genes reguladores de histonas que participan, muchos de estos se silencian en la mayoría y contribuyen a la proliferación del centro germinal. Y entonces diversos estudios nos han mostrado varios genes, estos son algunos de los más importantes, que varios investigadores decidieron estudiar en un panel generalizado. Y entonces hicieron este índice pronóstico, iniciaron con 74 genes, de los cuales se habían ya dado alguna información de manera separada, y los fueron reduciendo, utilizaron dos cortes, una de los alemanes y otra del grupo de los canadienses, y junto con un FLIPI de riesgo alto o un ECOG mayor de 1, juntaron estos 7 genes y determinaron que aquellos pacientes que tenían mutaciones que ocasionaban alteración en la función de estos genes y que tenían un FLIPI alto y un ECOG elevado, tenían un alto riesgo, y estos pacientes con alto riesgo tenían una supervivencia libre de progresión a 5 años de 38%, comparados con aquellos que no tenían estas alteraciones. Esto, a diferencia del FLIPI de riesgo alto, que es esta curva verde que vemos, pues todavía nos permite diferenciar más este grupo. ¿Cuál es el problema del FLIPI M7? Que es poco reproducible. O sea, es poco probable que lo hagamos en las instituciones, incluso en otros países no lo llevan a cabo, ¿no? Y la otra cosa que se ha vuelto interesante es este estudio que salió después con respecto a qué vamos a hacer con el POD24. Si el POD24 es altamente predecible de mortalidad, porque estamos hablando aquí ya de mortalidad, ¿cómo se correlacionan estos índices pronósticos con el POD24? Y entonces aquí podemos ver que los pacientes, hablando solo del FLIPI estándar que todos conocemos, podemos ver que la mayoría de los pacientes que tuvieron un riesgo alto, pues también tuvieron un evento antes de los 2 primeros años. Pero también podemos ver que hubo un grupo de pacientes que se catalogó como alto riesgo y que no tuvieron el evento, ¿no? Si vamos a ver el perfil mutacional, este todavía es un poco más sensible, sobre todo en el valor predictivo negativo. O sea, la mayoría de los pacientes que no tuvo el evento tampoco tenía las mutaciones o tenía un alto riesgo. No obstante, sí hay un porcentaje de pacientes que tuvo un alto riesgo por el FLIPI M7 y que no tuvo el evento. Y si vamos a ver el índice del prima, pues encontramos valores parecidos. Esto quiere decir que aunque tú tengas un paciente con un FLIPI elevado, con un prima elevado y con las 7 mutaciones, vas a estar perdiendo un porcentaje de pacientes que van a caer en el bajo riesgo, que de todos modos van a tener el evento dentro de los 2 primeros años, ¿no? Y que tienen un riesgo de 50% de fallecer en los primeros 5 años, ¿no? Entonces la sensibilidad es buena, la especificidad es no lo es tanto, porque de cualquier manera tampoco puedes cambiar tratamiento basado en estos resultados, ¿no? Entonces, ¿qué se requieren? Pues más estudios prospectivos al respecto. Probablemente elegir un patrón de genes diferentes o ampliarlo con el objetivo de buscar una mayor especificidad. Este es otro estudio publicado el año pasado. Nuevamente el prima estudió el tejido que tenía y aquí fueron 23 genes los que se estudiaron y pues vemos nuevamente que hay una diferencia que es muy significativa. No obstante, no hay reporte con respecto a cómo se traduce en el POD24. Pero definitivamente hay que estudiar de manera más extensa esta parte. Ahora, ¿cómo podemos llevar esto a la población mexicana? ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro contexto y en nuestro diario vivir? ¿Qué es lo que tenemos? Pues definitivamente la parte clínica. Sí podemos hacer un IP', sí podemos hacer un FLIPI, podemos hacer un FLIPI2 y lamentablemente el POD24 pues nos habla ya de una intervención tardía porque tendríamos que probablemente intensificar ese paciente con respecto al tratamiento. Nosotros en el INCAN secundario que tuvimos un paciente con un linfoma folicular que venía con un diagnóstico de una hiperplasia secundaria virus del Epstein-Barr,
encontramos que este paciente tenía linfoma folicular más el virus del Epstein-Barr. Sabemos que somos un país donde la prevalencia de virus del Epstein-Barr es elevada y también sabemos que el 30% de los linfomas, de todos los linfomas hablando en general, se asocian a virus del Epstein-Barr. Entonces nos preguntamos qué tantos linfomas foliculares están asociados a virus del Epstein-Barr. La literatura hay muy poca y dice que es alrededor del 5%. Y entonces decidimos además evaluar esta otra proteína que es el FOXP1, que es una proteína que está indirectamente relacionada a la mutación de enhances de CES2, que es una metiltransferasa de histona, que era de los genes que habíamos visto en el perfil mutacional, y revisamos además P53. Jalamos 407 casos, jalamos, en realidad esta es la tesis de una niña, de una de nuestras alumnas de hematopatología, y se revisaron finalmente 228 casos que tenían el material adecuado. Si vemos las características generales de los pacientes, encontramos que tenemos una edad media menor con respecto a lo que dice la literatura. La literatura dice que es alrededor de 62 años, nosotros tenemos pacientes más jóvenes, alrededor de 54 años con este linfoma. Un buen número tiene síntomas B, el 95% de los pacientes tenían enfermedad avanzada, lo cual también es muy compatible con la literatura con respecto a la parte siliente de la evolución de este linfoma. La mayoría, un buen número de pacientes tenía enfermedad voluminosa y vean que la mayoría tenía un FLIPI de intermedio a alto riesgo, y como tomamos pacientes desde el 2005 había una proporción de pacientes que no tenía tratamiento con rituximab, que nosotros lo generalizamos a partir del inicio del Seguro Popular en el 2011, entonces solo 67% recibió inmunoterapia más quimioterapia, que pudo haber sido COP o CHOP en su mayoría. Con respecto a las características histológicas, lo que es relevante es que el promedio del índice de proliferación fue de 40%. Recordemos que los linfomas foliculares se caracterizan por un índice bajo, generalmente menor del 30%. Nosotros encontramos como la media el 40%. Y cuando medimos las proteínas, el corte que se había establecido en un estudio previo de FOXP era el 10%, pero posteriormente en un análisis de curvas de ROC decidimos tomar el 85% y encontramos que el 10% de los pacientes pertenecían a este grupo. Pero aquí está la cosa interesante, 16% de los pacientes eran positivos para virus del Epstein-Barr realizado por EBER. ¿Qué impacto tuvo el EBER con respecto a la supervivencia global? Bueno, aquellos pacientes que fueron positivos tuvieron una mediana de supervivencia pues prácticamente casi a la mitad comparado con aquellos pacientes que, aquí me equivoqué, están volteados, con aquellos pacientes que eran negativos, ¿no? Cuando hicimos el análisis multivariado, el EBER perdió su significado, esto fue únicamente en el análisis univariado. Y cuando vamos a ver el FOXP en el corte de 85%, también tenemos que aquellos pacientes que tienen un alto índice tienen también una supervivencia menor. Esto siguió siendo significativo en el análisis multivariado. Y después empezamos a jugar un poquito con las proteínas y encontramos que aquellos pacientes que tenían EBER, que tenían un KI del 40% más y que tenían una expresión del FOXP mayor del 10%, tenían una mediana de supervivencia global de 33 meses. O sea, era altamente significativo comparado con aquellos pacientes que no tenían estas características, ¿no? Entonces encontramos que la frecuencia de virus del Epstein-Barr en nuestra población es más alta, comparado 3 veces más alta comparado a la literatura, y que la presencia de virus del Epstein-Barr se asoció a una disminución en la supervivencia global. Encontramos también que es probable que no se le tenga que hacer virus del Epstein-Barr a todos, pero que sí tengamos que crear un algoritmo, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen un KI mayor del 40%, que tienen además un grado 3 que también se asoció, no muestra este dato, pero también se asoció, que a lo mejor ese paciente valdría la pena hacer además la parte del EBER, que es el estudio más costoso hablando del diagnóstico de virus del Epstein-Barr a nivel de histopatología. Pero estamos conscientes de que son necesarios estudios prospectivos con el fin de corroborar el valor pronóstico y establecer propuestas de tratamiento. Finalmente, les puedo decir que el linfoma folicular es una enfermedad heterogénea, que necesitamos establecer modelos pronósticos con el objetivo de personalizar el tratamiento. O sea, estamos hablando de medicina personalizada y no podemos obviar que cada paciente tiene necesidades diferentes desde el punto de vista físico, pero también desde el punto biológico con respecto a la enfermedad. Los modelos actuales son sensibles, pero no son del todo específicos.
y necesitamos explorar más opciones. ¿Qué se está utilizando actualmente? Pues está jugando con más modelos mutacionales. Como ya lo comentaba José Luis, está trabajando con el volumen metabólico y la tasa glucolítica. Esto lo está haciendo la doctora Mirna Candelaria con nosotros en el INCAN. Se está trabajando con la enfermedad mínima residual, basado en el DNA circulante y con el microambiente tumoral con ciertas firmas genéticas en ese contexto. ¿Qué podemos hacer el día de hoy en México? O sea, finalmente nosotros no podemos hacer un FLIPI M7, pero sí necesitamos hacer un diagnóstico de nuestra situación. ¿Qué está pasando con nuestros linfomas foliculares? Necesitamos ampliar, utilizar primero las herramientas clínicas que tenemos, utilizar el POD24. Lamentablemente ya es una acción tardía, pero aquellos pacientes que recayeron en los 2 primeros años, idealmente se tienen que intensificar con trasplantes. Hay algunos estudios retrospectivos que dicen que esto mejora la supervivencia en este grupo de mal pronóstico y es necesario que desarrollemos estudios prospectivos multicéntricos a nivel nacional. Necesitamos un grupo corporativo en el estudio de linfomas a nivel nacional con el objetivo de trabajar los diferentes linfomas y la información en nuestro círculo. Gracias. Y por último me toca a mí hablar sobre biomarcadores en linfoma difuso células grandes B. Realmente ustedes saben que todos los médicos tenemos una enfermedad favorita, esta es una de las mías. Vamos a tratar de revisar el objetivo principal y los objetivos secundarios. Y bueno, mencionarles que el subtipo de linfoma difuso de células grandes B es el más frecuente de todos los linfomas que tenemos. En México es igual.